Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 7 que pertenece al primer trimestre del año 2023. El título de esta lección es A uno de estos mis hermanos pequeños. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25 y el versículo 34, donde leemos de la siguiente manera. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El texto continúa diciendo: porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, fui forastero y me recogiste. Y los salvados preguntan: ¿cuándo pasó estas cosas? ¿Cuándo te vimos así? Y él dice: lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. La lección comienza diciendo quiénes son esos pequeños que son como hermanos de Jesús. En Mateo 25:40, en el mismo capítulo, dice: yo el rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermano, es como si lo hubieran hecho a mí. Muy interesante. La lección identifica a tres grupos de personas que califican y cualifican para ser estos hermanos pequeños: los forasteros o extranjeros, las viudas y los huérfanos. En la introducción de la lección comienza diciendo quiénes son, cómo los podemos identificar. Eso es fácil. El extranjero, toda aquella persona nueva en nuestro lugar, en nuestra ciudad, en nuestro país. Usualmente son personas de otro país. Ese es el extranjero. Huérfano es aquel niño que carece de papá, ya sea por muerte o por abandono. La viuda es aquella mujer que carece de esposo por muerte, no por abandono. Si a una mujer la abandonó su esposo, no es una viuda, sino que es una abandonada. Así que es muy fácil comprender quiénes son estos tres grupos: el extranjero, los huérfanos y las viudas. En el día domingo, la lección está hablando de la vida y el ministerio de Jesús. Se concentró en todas las clases, pero la clase rica aparentemente cuesta que reciba el Evangelio. Entonces la clase pobre no, porque tiene tanta necesidad. Y Jesucristo dijo que Él era el predicho por el profeta Isaías en el capítulo 61, y él venía aquí a restaurar la vista a los ciegos, a proclamar libertad a los cautivos, a libertar a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor, o el año de la gracia. Por lo tanto, Jesucristo en su ministerio, el 99% se lo dedica a los pequeños, a sus hermanos más pequeños. Él nos dio ejemplo de su ministerio en la ayuda a la gente pobre. Eso es prácticamente el día lunes. Revíselo por favor, el día domingo, perdón. Revíselo por favor, que nosotros nos vamos a concentrar en el día lunes y en el día jueves. El día martes está hablando del joven rico. El día miércoles está hablando de Zaqueo. Y el día jueves está hablando de Job. Nos vamos a concentrar en el día lunes y en el día jueves para comprender esta lección con más profundidad. Día lunes: la provisión de Dios para los pobres. Aquí de nuevo, la lección comienza hablando de estos tres grupos. Dice, los autores bíblicos incluyeron muchos de los preceptos de Dios para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos.
Y ahí ellos presentan dos versículos, uno en Levítico 23:22 y otro en Deuteronomios 15:11. El Levítico 23:22 dice: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada, la dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová vuestro Dios, firma ese pequeño documento. Deuteronomios 15:11 dice: porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo: abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. Estos son los dos versículos que Escuela Sabática provee en la provisión de Dios para los pobres, pero penosamente han dejado dos versículos que son vitalísimos para que nosotros comprendamos cuánto es la porción de los pobres. Y lo vamos a leer. Deuteronomios 14, 28, 29 y Deuteronomios 26, 12. Son dos textos. El primero dice: al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que habita en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Y el segundo texto, Deuteronomio 26:12, dice: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. ¿Sabe de qué está hablando allí? Del tercer diezmo. Eso lo hemos venido estudiando. Mire, en el tiempo israelita se dividían en 7 años. El primer diezmo se lo daban al levita. El segundo diezmo eran para las fiestas, el segundo año. El tercer año ese diezmo no se entregaba, no se traía a la iglesia, se mantenía en las ciudades y al final de ese año se sacaba todo eso y se le entregaba directamente a 3 personas: los extranjeros, los huérfanos y las viudas, y el levita que siempre comía de ese diezmo. El cuarto año se volvía a repetir el primero, el quinto el segundo y el sexto el tercero. O sea que a cada 3 años los diezmos de todo un año le pertenecían a los extranjeros, a los huérfanos y a la viuda, y el séptimo año nadie trabajaba. Reposaba la tierra, reposaban los hombres y reposaban los animales por mandato de Dios. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Según la lección, 3 personajes: los huérfanos, la viuda y los extranjeros. Ahora viene la parte interesante, que usted encuentra el tercer mandamiento en la Biblia de pasta a pasta. Muchos en nuestra iglesia enseñan que el tercer diezmo terminó cuando Israel fue destruido, cuando Jerusalén fue destruido en el año 70 por los romanos. Ellos dicen, allí terminó todo eso. Pero la Biblia no dice eso. Usted encuentra el tercer diezmo desde Job, que es el día jueves. Desde Job. Y vamos a comenzar por el día jueves. Vamos a ir rápidamente al día jueves. Y ahí encontramos que en Job 29, él está describiendo quién era él. Fíjese que primero Dios le dice al diablo en esa reunión en el cielo: ¿has visto a mi siervo Job, que es un hombre justo, apartado del mal, íntegro?
Es el mismo Padre que está dando la referencia de él. Ahora en Job 29, del versículo 9 al 17, vamos a leer lo siguiente. Dice, esto es Job explicando cuando él era bien, aquí está enfermo, pero cuando él era próspero, dice, aún la gente más importante se callaba en mi presencia o hablaban en voz baja. Estoy leyendo la versión Septuagésima, la Biblia de los 70. Los que me escuchaban no dejaban de felicitarme al escuchar todo lo que él hacía. A los pobres y a los huérfanos, ahí está la primera palabra, huérfanos, que me pedían ayuda, siempre los ayudé. Las viudas y los pobres me bendecían y gritaban de alegría. Ahí está el segundo personaje, las viudas. Siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí actuar así era como ponerme la ropa. Yo de tratar bien a las personas era como vestirme. Era tan natural, tan necesario no salir desnudo. Tenía que vestirme. Entonces era como ponerme la ropa, tratar a la gente bien, era algo necesario en mi vida. Y dice, fui guía de los ciegos, Job 29:15, y apoyo de los desvalidos. Protegía a la gente pobre y defendía a los extranjeros. Ahí encontró los tres grupos. Y puse fin al poder de los malvados y no los dejé hacer más daño. Fíjese que en Job 29 usted encuentra los tres grupos. El versículo 12 habla de los pobres, el versículo 13 de las viudas y el versículo 16 de los extranjeros. ¿Cuándo vivió Job? Vivió cerquita de la creación. Eso lo dice el espíritu de profecía. Dice que el libro de Job fue escrito por Moisés cuando cuidaba las ovejas de su suegro Jetro en Madián. Allí, bajo la unción del Espíritu Santo, él escribió dos libros, el libro de Génesis y el libro de Job. Y explica un poco más que Job vivió muy cerquita de la creación. Le pregunto yo, ¿en ese tiempo ya existía el tercer diezmo? No escrito, pero aquí hay un hombre que lo está haciendo. Un hombre que tiene mucho cuidado con los huérfanos, con las viudas y con los extranjeros. Ahora, fíjese bien que todo el diezmo tercero usted lo encuentra en toda la Biblia de pasta a pasta. Y aquí vamos a entrar en acción. Vamos a ir estudiando los textos porque es primordialísimo que entendamos esta lección porque es asunto de salvación. A veces estudiamos cosas que no importa si usted lo cree así o lo cree así, no se va a perder ni se va a salvar, pero esta lección sí, es asunto de salvación o de perdición. Muy bien, Salmo 68:5. Hablando de Dios, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Deuteronomios 10:18. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Los tres grupos. Salmos 146:9. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Proverbios 15:25. El Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Jeremías 49:11 dice, deja a tus huérfanos, yo los conservaré con vida, que tus viudas confíen en mí. Deuteronomios 27:19. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda,
y todo el pueblo dirá amén. Esto era algo que se tenía que decir. Y aquí está cayendo una maldición sobre aquel que pisotee el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. La cosa es muy seria. Éxodos 22, del 22 al 24, tiene palabras seriosísimas. A la viuda y al huérfano no los afligiréis. Cuidadito con estar molestando a la viuda y al huérfano. Si los afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Son palabras seriosísimas de Dios. Aquí en la iglesia hay gente que Dios no mata, cree que Dios no mata. Claro que sí. No ha cambiado, está definido en su palabra. Clarísimo. Usted y yo no podemos estar molestando a una persona necesitada, exigiéndole cosas, aprovechándonos de ellos, reteniéndole su salario, su dinero, menospreciándola. Porque si esas personas pobres, viudas o huérfanos, llegan a clamar a Dios, se va a levantar la ira de Dios contra mí y mi esposa va a quedar viuda y mis hijos huérfanos. ¿Serio? El tercer diezmo es cosa seria. El siguiente está hablando de los malos. Job 24. Escuchen lo que dice de los malos. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Job está preguntando, yo que soy bueno no veo al Señor, pero los malos, mira lo que hacen los malos. Dice, traspasan los linderos, no respetan la propiedad ajena. Roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y a todos los pobres de la tierra se esconden. Y todos los pobres de la tierra se esconden. Les tienen miedo los pobres de la tierra. Ese es el malo. ¿Quién es el malo? El que molesta a la viuda y al huérfano. Isaías 10, 1 al 4. Otra cita fuertesísima del Señor. Y dice de la siguiente manera, Isaías 10 del 1 al 4. Hay de los que decretan estatutos inicuos y que los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestra riqueza? Nosotros no podemos poner reglamentos o leyes que afecten a la gente pobre, porque aquí hay una condenación terrible para eso. Usted encuentra el tercer diezmo en toda la Biblia, Jeremías 22 del 3 al 5, así dice el Señor: practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente. Fíjense cómo Dios defiende esos tres grupos. Y abajo en el versículo 5 dice: si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una desolación. ¿No fue eso lo que le pasó a Israel? Claro, vino a ser desolada porque menospreciaron la viuda, pisotearon los derechos del extranjero,
y no ayudaron al huérfano. ¿Desoló la casa a Dios? Por supuesto que sí. Otro texto, Ezequiel 22:7. En ti despreciaron al padre y a la madre. En medio de ti trataron con violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Una condenación. Malaquías 3:5. Lo que estábamos estudiando hace unas semanas atrás, comprendiendo Malaquías. Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no temen, dice el Señor de los ejércitos. ¡Qué tremendo esos tres grupos! Usted los encuentra en toda la Biblia. Ahora, Jesucristo, en el libro de Marcos 12, versículos 38 y 40, y el libro de Lucas, capítulo 20, versículos 45 y 47, allí son dos versículos gemelos. Les voy a leer uno de ellos, nada más, pero los dos dicen exactamente lo mismo. Dice: mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en la plaza y de ocupar los primeros asientos en la sinagoga y en los lugares de honor en los banquetes, que devoran la casa de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán condenación. Esto es Jesucristo hablando. La Pascua era para esta gente también. Dios había dicho que en la Pascua se tenía que traer a los pobres. Y se lo voy a leer. Deuteronomios 16:11. Ahora hemos venido con la Biblia en la mano, pero queremos enseñarles a ustedes que estos tres grupos son de vital importancia para Dios. Dice Deuteronomio 16:11, y harás las fiestas solemnes de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Ya vamos a terminar. 4 textos pequeños más. Deuteronomio 24:17. No pervertirás la justicia debida al forastero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano y abogad por la viuda. Primera Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y Santiago 1:27 termina allá al final de la Biblia diciendo Santiago las siguientes palabras: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con semejante carga bíblica, con semejante encomienda bíblica? Descubrimos quiénes son los hermanos pequeños de Jesús. Ya descubrimos quiénes son. Son los pobres.
pero específicamente, bíblicamente hablando, son los huérfanos, la viuda y los extranjeros. Esta gente nosotros las podemos reconocer fácilmente. Ya hablamos que un huérfano es aquel que no tiene padre, ya sea por muerte o por abandono. Hablamos que una viuda es aquella que se le murió a su esposo. Y un extranjero es aquel que viene de tierra extraña. Mire, fíjese que aquí pasa algo muy interesante en los Estados Unidos. De aquí viene gente de todos los lugares. Y la mayoría que viene ilegal. Yo vine ilegal a este país hace casi 40 años. Me crucé la frontera, pegué una gran caminada, pero caminada que usted no tiene idea. Vine a este país, llegué a la iglesia, me sentía feliz de estar en la iglesia. Era esos días que casi nadie hablaba español en Washington, D.C. Y cuando uno encontraba gente, lo primero que se preguntaba es ¿de dónde es usted? ¿De qué país? Y ahí nos conocíamos y nos poníamos a conversar. Eso es días de poca gente. Y cuando llegué a la iglesia me sentí tan a gusto, qué alegría. Un extranjero, sin nada, sin dinero en el bolsillo, sin ropa. Traía unos zapatos de cuero que eran de mi país, que no eran aptos para el frío, y aguantaba un frío terrible, pero eso era lo único que tenía. Y nadie me dijo, mira, aquí está un dinerito, cómprate un abrigo bueno. Nadie me vistió, nadie me dio de comer, nadie me recogió. Yo pasé más de alguna noche durmiendo en la calle. Ese es el extranjero. Y pasa algo interesante, que aquí no importa de qué país venga. A veces aparecen de los países que menos uno espera. En este país, en los Estados Unidos, aparece gente de Europa, al menos que venga legal, pero la mayoría de nosotros venimos ilegal. Aparecen hermanos que son de Chile, de la Argentina, de Brasil, de Perú, de Centroamérica, de México, del Caribe, y todos venimos en la misma condición. Y es raro aquel que cumple el tercer diezmo. Es raro aquel que ayuda. Hay un pensamiento demoníaco. A mí me costó al principio. A mí nadie me ayudó. Él va a aprender a sobrevivir en este país. ¿Usted cree que eso es divino? No lo es. Cuando yo estudio estas lecciones, yo personalmente aprendo muchísimo y descubro los errores que he cometido en el pasado. Si hay una persona que aprende acá dando estas lecciones, soy yo. Tengo que estudiar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos tres grupos, posiblemente en su país tiene una invasión de su país vecino, algún problema está pasando y usted encuentra gente que viene a su país sin un 5, sin dinero, sin un centavo en sus bolsas, sin ropa. Yo me acuerdo que un tío que no era adventista, no lo era, me regaló $100. Yo creo que nunca había sido tan feliz en la vida con $100 como esa vez. Nunca. Me encontró y me regaló $100. Hermano, es que Dios es justo. Dios es perfecto. Muy bien, pero vamos a seguir adelante. Si no, voy a terminar llorando acá. Y es incorrecto, no son bromas. Nosotros ya descubrimos quiénes son los hermanos menores. Ahora viene la pregunta, ¿cómo les podemos ayudar? Ahí está en la Biblia. Ese es el tercer diezmo. Ese es el diezmo número 3, que se repite al tercer año y al sexto año.
Allí dice, no hay donde perderse. No hay donde equivocarse. Deuteronomios 14 dice, a fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, todo el diezmo de los productos de todo aquel año, y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, y el huérfano, y la viuda, que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano haga. De pasta a pasta estudiamos nosotros que las viudas, los huérfanos y los extranjeros, hay un mandato de Dios para nosotros, para que los protejamos. De pasta a pasta, sin perdernos, sin equivocación. Ahora vamos a la parte más importante antes de regresar al día martes y el día miércoles, que vamos a ver si nos queda tiempo de tocarlo. Vamos a leer Mateo 25 y esto es lo que remata todo eso. Escogí la Biblia Septuagésima porque me gusta cómo está escrito allí, es bien solemne y la manera en que lo escribe es muy clara en esta ocasión. Mateo 25, entonces, este es el día del juicio. Este es el día del juicio. Y ahí se están separando los salvados y los perdidos. Y mire, el espíritu de profecía dice que usted no se salva o se pierde por un pecado. No. Muchos creemos que por un pecado nos vamos a salvar o nos podemos perder. No. Dice el espíritu de profecía que nosotros nos salvamos o nos perdemos por la tendencia del carácter. ¿Qué es lo que usted tendía en su vida? ¿Cuál era su tendencia? ¿Su tendencia era hacer lo malo? Bueno, pues se va a perder por eso, no por un pecado. No, se va a perder porque su corazón se inclinaba al mal. Por eso se va a perder. Se va a salvar porque su corazón se inclinaba al bien, porque usted luchaba cada día a ser mejor, porque usted ponía todo lo mejor de su parte, porque cuando usted hacía un daño, se entristecía de tal manera, porque cuando usted hacía algo equivocado, lloraba inclusive de coraje. Muchos de nosotros lloramos de impotencia. Muchos de nosotros ya no quisiéramos pecar. Ya quisiéramos haber pasado eso. Y tenemos debilidades. Tenemos mal carácter. ¿Cuánta carta yo recibo aquí? Hermano, mi mal carácter. Si ese es el problema de todos. Mal carácter. Heredado o construido, heredado o fomentado por la misma persona, y que cuesta vencer el mal carácter. ¿Cuántos de nosotros tenemos vicios? Y a veces hemos estado limpios, pero a los días sin querer caemos, y qué decepción nos causa. La tendencia es de nuestro carácter a ser santos. Nos salvamos por eso. No nos perdemos o nos salvamos por un pecado. Nos perdemos o nos salvamos por la tendencia del carácter. Y aquí en Mateo 25 se está definiendo y hay un grupo de personas importantes. Estos están en la universidad espiritual. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Yo le pregunto a usted, ¿conoce a alguien usted
que hace milagros en el nombre de Dios, que haga un milagro instantáneamente, momentáneamente, como lo hacían los apóstoles. Conoce a una persona que echaba demonios. Yo conozco a uno, un pastor, muy buen pastor. Tiene el don de echar fuera los demonios. Y le voy a contar algo rapidito. Hace un tiempo le llamó un colega y le dijo, mira, ven, tengo un problema con una muchacha acá. Está poseída. Y él le dijo, ve tú. No puedo, yo no puedo hacer eso, me da miedo. Es que es un don, eso no es para cualquiera. Y el hombre dijo que sí, que iba a ir a expulsar ese demonio. Y él contaba, este es el pastor, el que expulsa a los demonios, que iba en la calle y en una boca calle, en un cruce, en una T, en un cruce de otra calle, se estrelló contra nada. En el medio de la calle, el carro quedó desbaratado porque se estrelló contra nadie. Como que haya habido una pared allí, deshizo el carro, lo arruinó total, completamente. Y la gente se quedaba extrañada porque veía el carro destrozado contra nada. No había una pared, no había un poste dañado, no había otro vehículo, no había nada. El carro estaba destrozado en medio de la cruza calle, contra nada. Y le preguntaron qué te pasó y dijo, me chocó el diablo, pero voy a ese lugar. Y llegó a ese lugar y en el nombre de Jesús sacó al demonio. Tremendo. Estos que están reclamando acá están en la universidad espiritual, pero se pierden. No los salva la grandeza de lo que hacían. No los salva, se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque descuidaron algo tan importante, las oportunidades que Dios le dio de ayudar a la gente menesterosa. Por eso es que yo les decía que esta lección es una lección vital en la vida. Porque usted puede ser anciano de iglesia, puede ser ministro, puede ser el mejor predicador de su comarca, de su lugar, puede ser el más conocedor de la Biblia, puede haber aportado toda su riqueza para construir iglesias, para lo que sea, pero si no tuvo cuidado en ayudar al menesteroso, se pierde. Y esto es lo que está pasando acá. Hay dos grupos. Unos se están salvando y otros se están perdiendo, no por los pecados, sino porque no ayudaron a los pobres, no ayudaron a las viudas, no ayudaron a los huérfanos, no ayudaron al extranjero. Vieron gente que venía de Croacia y no ayudamos. Vio gente que venía del país vecino y lo vio de reojo y dijo, ¡qué carga! Esta gente es una carga, nos está invadiendo nuestro país. Se pierden. Menospreció a la viuda. Menospreció al niño que no tenía ni qué comer. Se pierden. Y allí la Septuagésima dice en Mateo 25:4. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, los benditos de mi Padre, heredad del reino dispuesto para vosotros desde fundación de mundo. Así dice, me encanta ese lenguaje que tiene. Pues hambre tuve y me diste de comer, sed y me disteis de beber. Huésped fui y me recogisteis. Desnudo y me vestisteis. Enfermé y me visitasteis. En prisión estuve y vinisteis a mí. Entonces responderán los justos diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y sustentamos o sedientos y dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y recogimos o desnudo y cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, en verdad os digo, en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos, los más pequeños, a mí hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, los malditos, al fuego, al eterno, preparado, el preparado al diablo y sus ángeles. Pues hambre tuve y no me disteis de comer, y sed y no me disteis de beber. Huésped fui y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Entonces responderán también ellos diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o desnudo o enfermo o en prisión y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, en verdad os digo, en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, ni a mí hiciste. E irán estos a castigo eterno y los justos a vida eterna. La situación es seria, es muy seria. Y tenemos palabra de Dios para solucionar este problema. Deuteronomios 14, 28 y 29 habla del tercer diezmo para los pobres, para esos mismos tres grupos: huérfanos, viudas, extranjeros. Todo el producto del tercer y del sexto año hay que entregárselos a ellos por mandato divino. Hay gente que dice que eso está abolido. Usted no puede abolir una parte y quedarse con la otra. O lo terminamos aboliendo todo, o lo terminamos guardando todo. Jesucristo vino a hacer un ministerio para los pobres. Ayudó a las viudas, a los huérfanos, visitó a los extranjeros. No era su propósito principal predicar a los extranjeros, pero fue a ver a la mujer sirofenicia lejos. Fue a visitar la mujer samaritana. Habló con el centurión. Hizo su obra con el extranjero. Eso fue Jesucristo. En el pueblo de Israel antiguo era un mandato. Fíjense, le voy a leer algo. Estas cosas casi no me gusta leerlas, porque hay muchos que no logran entender esto. Pero se lo voy a leer. Y aquí usted puede tener una idea más interesante, más clara de lo que ocurría en los tiempos antiguos. Nosotros no tenemos los libros apócrifos, esos libros extra que tiene la Biblia católica, pero los podemos leer. Ahí se encuentran cosas muy interesantes. La Biblia nos da permiso, Dios nos da permiso. Él dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Yo estaba leyendo el libro de Tobías, el capítulo 1, y él explica cosas interesantes así. Tobías, yo le voy a leer unos versículos, y yo soy adventista del séptimo día y no infiltrado, pero de aquí aprendo cosas muy interesantes. Dice, yo, Tobías, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida, y he repartido muchas limonas entre mis hermanos y compatriotas deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. Este está viviendo cuando Israel fue llevado cautivo por los asirios, Israel del norte. ¿Ve?
Siendo yo joven todavía y estando en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi padre Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel para ofrecer allí sacrificios, y en la que habían sido edificado y consagrado por todas las generaciones venideras al templo de la morada del Altísimo. Toda su familia se había apartado. Todos mis hermanos y la casa de mi padre Neftalí ofrecían sacrificio al becerro de Jeroboam. Eso es bíblico. Ese se hizo un becerro. Y él está diciendo que toda su familia hacía eso. Rey de Israel había hecho en Dan, en el monte de la Galilea. Perfecto, macha perfectamente con la Biblia, calza perfectamente. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén en ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo, en cobrando las primicias y las crías primeras y diezmos de mis bienes y el primer esquileo de mis ovejas. Acudía presuroso a Jerusalén y se lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el altar. Las primicias de los sacerdotes. Él está explicando cómo él lo hacía. Daba a los levitas que hacían el servicio en Jerusalén el diezmo del vino, del grano, de la oliva, de los granados, de los higos y demás frutales. Tomaba el metálico el segundo diezmo de los 6 años y lo gastaba en Jerusalén. El segundo diezmo era para las fiestas. Este segundo diezmo no se entregaba, se lo guardaba la familia y cuando había la fiesta en Jerusalén llegaban a gastar como ricos todo ese dinero. Mire qué cosa más interesante. Eso es decreto de Dios. Entregaba él, y aquí esta es la parte que a mí me interesa, es lo que él está explicando. Y se aprende, no es de la Biblia, se lo estoy diciendo muy claro, espero que no me van a escribir por eso. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros que vivían con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada 3 años, celebrando una comida con ellos conforme a lo que se prescribe en la ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora. Y ahí comienza a decir que eso. Pero mire qué cosa más interesante. Nehemías también lo describe, cómo se hacía eso. Al final de los días, el juicio se basa en eso. Yo personalmente estoy convencido de que el tercer diezmo está en pie. Mi pregunta al Señor es, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no se ha hecho por tantos años, por tantos siglos. No tenemos ese mismo ciclo de los israelitas de 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7º año descanso. No tenemos eso. Pero aquí hay un mandamiento expreso de Dios de ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros, y está amparado y está sancionado por Deuteronomios 14, 28 a 29 y Deuteronomio 26, 12, donde el Señor pone a esos 3 grupos en el tercer diezmo, que es el diezmo de los pobres. ¿Cómo lo daremos? Hay que preguntarle al Señor. Usted ya estudió la palabra de Dios. Usted ya sabe lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pregúntale al Señor. Él le va a explicar realmente qué es lo que hay que hacer. Pero no está abolido, queridos hermanos. No puede estar. No puede estar porque el juicio se basa en eso. ¿Sí me entiende? El juicio, la decisión del juicio, se basa en la ayuda que nosotros le demos a los insignificantes de la tierra. Según la lección y según la Biblia, los insignificantes de la tierra son las personas pobres, los extranjeros,
las viudas y los huérfanos. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso ya está abolido cuando en el futuro el juicio se va a hacer en base a eso? Ahí tristemente la lección dice: deja el fruto que quedó para ellos, que se lo coman los extranjeros. No lo vayas a vendimiar si te quedó algún granito extra. Y si ahí está, sí, pero hay más que eso. Hay un tercer diezmo que tendríamos que respetar todos nosotros, desde arriba hasta abajo. Veo la responsabilidad y veo la necesidad de hacer eso por orden divina. ¿Cuántos minutos tenemos? Vamos a ver si tocamos el día miércoles y el día martes. Aquí encontramos la historia del joven rico y el día miércoles encontramos saqueo. Yo creo que hubieran puesto el día martes el joven rico y el día miércoles hubieran puesto a Eliseo, porque Eliseo es el joven rico del Antiguo Testamento y el joven rico del Nuevo Testamento es este joven rico que no conocemos el nombre. La historia es completamente igual. Grandes riquezas, grandes posesiones. El heredero de todo lo que el papá tenía era Eliseo. Y pasa a Elías y le pone el manto sobre él. Era simbólico. Y él entendió que el Señor lo estaba llamando. Y comenzó a seguirlo y le dice: mira, deja que me despida de mis padres. Y le dice: ¿qué te he hecho yo? Si yo no te he hecho nada, no te he dicho nada. Te he puesto el manto encima, pero yo no te... Y ahora el profeta comienza a decepcionarlo, a desilusionarlo, para estar seguro que Eliseo está dejando todas sus propiedades por su propia decisión a seguir una vida de pobreza. Y él dice: sí, esa es la vida que yo voy a seguir. El espíritu de profecía dice que si hoy le hubiera dicho que no, no se le imputaba como pecado absoluto. Era una decisión voluntaria de entregar todo lo que él poseía e iba a poseer en el futuro a la muerte de su padre. Ese es el joven rico del Antiguo Testamento que llegó a ser uno de los profetas más grandes de la historia, un profeta de paz. Solo tuvo que castigar pocas veces cuando los muchachos le subieron a gritar, le decían: sube calvo, parece que era calvo, y le decían que subiera como había subido Elías. Y de allí salieron unos osos y devoraron a los muchachos, y le quedó lección al pueblo de no meterse con el profeta, porque era profeta de Dios, terrible. Pero aquí encontramos el joven rico del Nuevo Testamento y se acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer? Guardar los mandamientos. Todos los he guardado. Entonces, ve y vende todo lo que tiene y entrégase a los pobres y sígueme. ¡Qué tremenda oportunidad tenía! Era uno de los 12 apóstoles por llamado directo. Y se fue triste, porque en verdad no había guardado ningún mandamiento. Los conocía, pero no los había guardado. Porque al vender todas sus propiedades y entregárselo a los pobres, era la señal más grande de el resumen de los últimos 6 mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al amar a su prójimo como a sí mismo, entonces amaba a Dios por sobre todas las cosas. No los había guardado. Se fue triste, muy triste, porque sus riquezas no le permitieron. Y aquí está enfocada en entregar el dinero a la gente pobre. Esa fue exactamente la vida de Jesucristo. Es una entrega total en todos los aspectos a la gente pobre.
El problema no es el dinero. El problema es nuestra aptitud al dinero. El problema es nuestro egoísmo, nuestra avaricia. No queremos entregar. Y el joven rico representa a muchos de nosotros que si no tenemos un cambio en la vida y respetamos realmente lo que Dios dice con el huérfano, la viuda y los extranjeros, entonces estamos en el grupo de la izquierda. ¿Se da cuenta por qué la elección es una elección de vida o muerte? Porque aquí van a resultar salvados y condenados. Y no por un pecado, sino por la tendencia del carácter, sino porque no tomaron ventaja de las oportunidades de ayuda que Dios le presentó para con los necesitados del mundo. No podemos perder ninguna oportunidad. Es una bendición grande cuando descubrimos, y ahí es donde entra un poquitito Zaqueo y entra Job. Y en Job hay una parte muy interesante donde dice que él iba a buscar. Si sabía de algo, se iba y se informaba cuál era la necesidad y él ayudaba. Él guardó, hizo el tercer diezmo, entregó toda la ayuda a los pobres, a las viudas y a los extranjeros. Zaqueo hizo lo mismo. Conoció y él dijo, voy a cambiar, voy a compartir parte de mi dinero con los pobres. ¿Por qué es importante ayudar? ¿Por qué es importante compartir? Porque el resumen de la ley de los 10 mandamientos es amor. Amor a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo, a tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si a usted le gusta andar vestidito, no tiene nada de mal. Andar sus ropitas finas, no tiene nada de mal. Así tiene que procurar que su hermano ande bien vestidito como usted, porque lo tiene que amar con el mismo amor que usted tiene para usted. Le tiene que dar las indulgencias, las mismas que usted se da. Y a veces el egoísmo no nos permite hacer eso. Para mí sí, pero para otra gente no, esto cuesta, esto es muy caro. Tal vez le puedo dar algo baratito, ¿verdad? ¿Qué importa? Sí, importa. Importa su salvación o su perdición. La lección termina con un texto de Testimonios para la Iglesia, cita 5.141, 5.2.141. Y me llama la atención eso. Y dice, no aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Tremenda lección. Creo que nos quedó claros. Los necesitados siempre van a estar en el mundo. Los hermanos pequeños de Cristo son los extranjeros.
los pobres, las viudas y los huérfanos. ¿Cuánto se estipula? Un tercer diezmo y un sexto diezmo. A cada 3 años se estipula que todo ese diezmo se tiene que entregar a todos ellos. ¿Cómo lo haremos? Preguntémosle al Señor. Preguntémosle al Señor, porque yo considero que después de leer todo esto es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de salvación o de perdición. Está abarcado desde Job, que está al principio de la Biblia, hasta el otro lado de la Biblia en Santiago. Lo encontramos en diferentes textos bíblicos, que hay 3 grupos: los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y hay un dinero apartado para ellos, que es el tercer diezmo. Y termina el juicio de Mateo 24 decidiendo la salvación y la perdición de acuerdo a lo que se hizo con estos pequeños de Jesús, los más insignificantes de la tierra, aquellos que no tienen nada y no valen nada a los ojos de la sociedad, pero tienen mucho valor a los ojos de Dios. Estamos en tiempo de prueba, estamos en tiempo de juicio, y el cielo está valorando cada centavo que aportamos para su obra en todos los aspectos de la vida. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que tenga una feliz semana. Nos vemos Dios mediante la otra con estos interesantes estudios. Le invito a que lo que usted estudie y lo que usted sepa nuevo lo ponga en práctica. Y si usted no lo va a poner en práctica, lo invito a que no venga a este lugar. Porque si es así, estamos comiendo juicio divino y lo que estamos haciendo es asegurando nuestra perdición y alargando el sufrimiento en el día del exterminio, porque seremos castigados de acuerdo al conocimiento que tuvimos y que no le hicimos caso. Les queda esto en su mente, pero yo sé que usted no está aquí para perderse. Usted está aquí para aprender y para salvarse por la gracia de Jesucristo.